pensamientos reactivos de dialéctica excluyente, es como que se dan la mano en excluir toda tercera posibilidad, proscriben toda tercera posibilidad. Pablo en lo que dijo, me parece, me identifica con esta postura de la teoría, y yo explícitamente, me parece, humildemente, que di argumentos en contra de eso, ¿no? Yo les decía, les comentaba también que en lo que decía Pablo, que yo estaba de acuerdo con esta idea que el mal es absurdo, pero me parecía que traicionaba y arruinaba esa intuición trasladando la idea del absurdo a ese segundo momento, y es la relación de Dios con el mal y del hombre con el mal en general. Porque, a ver, cuestiones que decía Pablo y que fue anotando. Dice Pablo, y coincido, el mal es injustificable, de ninguna forma puede ser un camino hacia el sentido, ¿no? De ninguna forma, y coincido, ¿no? Pero precisamente porque el mal es malo, la lucha contra el mal no es absurda, es bueno luchar contra el mal. Cuando alguien dice, Dios del mal saca bien, o yo en mi vida, de los males que padecí, saqué bienes, no es por la virtualidad del mal, es precisamente por la lucha contra el mal. Hace falta, ¿no? Para que si la lucha absolutamente hablando no tiene ningún valor ni ningún sentido, pero supuesto que hay un mal que históricamente se introdujo en el mundo libremente por esa locura del pecado, luchar contra el mal es algo bueno. Y que Dios luche también, digamos, contra el mal y que nos podamos sumar a la providencia divina en eso, no es algo absurdo ni algo malo. Por eso cuando Pablo dice el misterio, en todo caso, además de ser edulcorado, dice, se refiere en todo caso a lo positivo y no se puede aplicar a lo negativo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo les decía que la cuestión del mal, el mal no es de ninguna forma misterio. La lucha contra el mal y el plan salvífico de Dios, y una historia en la que se puede luchar contra el mal, eso es misterio. O sea, eso es algo positivo, no es algo negativo. No sé si me explico. Por eso digo que me parece que la idea que me atribuías era esta idea de la teodicea, de poner el mal en los planes de Dios, y precisamente yo decía lo contrario. A lo que vos comentabas del misterio como una especie de rémora para el pensamiento que impide pensar, etc. Bueno, sería una cuestión extensa, pero humildemente pienso que precisamente el absurdo es decir que algo es absurdo, es decir, está bloqueado el camino, acá no se pasa, no hay más que pensar porque definitivamente no hay más nada que decir, ¿no? Absurdo significa o implica, aunque no sea como claro, no es la acepción en la cual yo lo asumo. Porque a ver, si vos decís que es absurdo, decís nunca voy a poder llegar a no, esa no es. No, esa no es. Bueno. No, hay que buscar, por eso terminé, hay que pensar la privacidad, hay que pensar la privacidad, hay que pensar eso. Si es así, no sé si lo voy a encontrar, no creo que lo encontremos, no creo. No creo, ya es bastante más moderado. Ahí ya Pero ahí voy, o sea, yo no introduje el tema del pecado porque es una cuestión filosófica, pero ahora te doy la creo para decir. Ahí ya no solo es parecido a lo que pensamos en el primer tema, sino el segundo un poquito más, ¿no? Ahora... No, pero mi solución va por otro lado, no va por eso. Pero después, y yo les comentaba, no quiero hacer ahora un análisis psicológico que no cabe, ¿no? Yo comentaba que después de esa intuición del mal como algo absurdo, inaceptable, etc., yo te decía que de alguna forma traicionabas esa intuición con la extensión del término absurdo a la segunda cuestión, a la cuestión de la relación del absurdo con Dios y todo esto. Y en varios pasajes de lo que decías, me parece que confirmaste esto, aunque no lo afirmaste. Por ejemplo, cuando dijiste, Dios no hizo el mal, pero no hizo las tinieblas, ahí todo lo que decías, todo el tema del
potencial explicativo que tiene la idea de que precisamente no se puede transigir con el mal, no tiene absolutamente ninguna positividad. Vos dijiste inclusive en algún momento también, bueno, eso de que el mal no tiene positividad porque no hay presencia del mal, justamente la tesis clásica de que el mal es privación implica que, me parece, que el mal es débil, sino precisamente que el mal es muy destructivo, precisamente por no ser ontológico, por no ser una presencia, sino por ser algo que extrae eso, ¿no? Entonces, si vos combinás afirmaciones como que quizá tiene cierta positividad, quizá Dios lo hizo y cosas por el estilo, es algo bastante afín a la teoría de la teodicea que estás criticando y contra la que me parece que no se puede transigir, ¿no? ¿Me explico? Sí, pero Me parece que eso confirma esto que yo les decía, que la idea de una teodicea y del escepticismo tienen vasos comunicantes que en el fondo tienen fundamentos metafísicos comunes y uno fortalece a la otra y tienen un enemigo común que es una postura intermedia. En varias de las afirmaciones que vos dijiste, me parece, insisto, sin hacer un análisis, no, pues está bien, que te estabas aproximando a esa cuestión, ¿no? ¿Puedo ya responder? Porque me está pegando. Capaz se soña con el segundo borrado. Oye, me está contando el árbitro, así que puedes... ¿Sí puedo ahora? Bien. Dos cosas. No, el tema, o sea, entiendo que esto excede, pero lo que vos por la última objeción, que es la que nos quedó más fresca. No, yo no le estoy dando un sentido. El problema es que hay una presencia del no ser. Claro, esto patea a Parménides. Totalmente. Pero esto es lo destructivo del mal. El mal es destructivo. Y esta destructividad tiene un ser. Y sí, esto es lo absurdo. Esto es lo absurdo. Lo absurdo es que el mal, pensado como no ser, es. Y ahí sí, la lógica, acá está Beltrán, me va a corregir, no da. Precisamente por eso es absurdo. Precisamente por eso es absurdo. Y con el tema del misterio, que sigo repitiendo, no me explicas, si Dios permite, la famosa tesis, si Dios permite, estamos justo en la víspera de San Agustín, si Dios permite el mal, en el fondo, ¿cómo puedo distinguir que algo es bueno o es malo? O sea, si esto sirve misteriosamente y en algún momento esto sirve, entonces si hago el mal, ¿no estaré ayudando en los planes B de Dios? Esto es lo absurdo. Por eso sigo pensando eso. Lo cual no significa no pensar. Todo lo contrario, es repensar esa noción entre la cual, de permisión del mal. Eso sí habría que repensar. Por eso uso la palabra absurdo para repensar el tema del mal. Y lo otro sí que yo no estoy de acuerdo es que no se puede sacar del mal bien. Eso será una expresión sumamente, a mi entender, sumamente equívoca y que ni ontológica ni del modo que sea la podemos utilizar porque eso significaría darle una positividad buena al mal. Pero es bueno luchar contra el mal. Ah, sí, luchar contra el mal porque es absurdo, pero el que lucha contra el mal es el bien. O sea, no puedo sacar bien del mal no saca nada, el mal se traga, ¿no? Como una especie del Titanic del bien se cae en el témpano del mal. Pero, o sea, no, y acá viene el tema, eso no es un misterio, eso sería la lucha, como también es absurdo no luchar contra el mal. O sea, la no lucha contra el mal es caer en el absurdo y estar vencido, que es lo que yo de alguna manera no. Y para el escepticismo que me aplicas, voy a contestar, y vos lo sabés muy bien, que el que usa el término misterio aplicado al mal es David Hume. David Hume el que dice el mal es un misterio. ¿No? O sea, más escéptico. Una última cosa relacionada. Una confirmación más de que
Pablo es un doble agente, digamos. En el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido no distingamos. Y que por un lado critica una postura como la de la teodicea, del ánimo, etc., pero por otro lado colabora con ella. Claro, sí, no hay problema. Es esta cuestión que es uno de los temas claves en la historia del problema. Pablo decía, esta cuestión de que Dios permite el mal, ¿cómo puede ser? Quiere decir que haciendo el mal yo puedo estar en los planes divinos y que Dios lo quiere para algo. Dijiste vos, plan B, dijiste. Esa identificación histórica que pasó a la filosofía y pasó a la teología y pasó al cristianismo muchas veces, es una identificación entre permisión y causa indirecta. Son términos técnicos, ¿no? Pero precisamente en la tradición a la que yo hago referencia, que es distinta de eso, no hay nada tan opuesto como permisión y causa indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Dos palabras, ¿no? Causa indirecta de algo es aquella causa que no busca un objetivo determinado, pero que en todo caso acepta ese objetivo inevitable o esa consecuencia secundaria o ese daño colateral de algo. ¿Me explico? No intentado directamente, pero causado. Si un dentista hace doler a alguien, tiene una causalidad indirecta, a menos que sea un sádico y goce haciendo doler y haga a propósito doler, eso es una causa indirecta, ¿no? Por más de que en la causa indirecta alguien no quiera eso, de todas formas lo está causando. Y eso es lo absurdo. Esa es la presencia del absurdo, que yo queriendo hacer el bien, ¡ay!, hago el mal. Otra cuestión. Pero fíjense, muchas veces nosotros por esa influencia de esa tradición que Pablo dice atacar, pero que en parte defiende, yo te ataco a vos. Muchas veces entendemos permisión como causa indirecta. Decimos, Dios no quiere estos males, pero los usa en sus planes. O sea, bueno, es una consecuencia individual. Le hace falta que sufra esta gente para que dice algún bien o cosas por el estilo. La doctrina tradicional, esta que yo defendía, dice que Dios no es causa ni directa ni indirecta del mal. De ninguna forma. La permisión, precisamente, no tiene nada que ver con causalidad indirecta, no tiene nada de causalidad, ¿no? Por eso es que precisamente lo que permite explicar esa permisión es profundizar en esa negatividad del mal, que Pablo de alguna forma traiciona o le da cierta positividad y cosas por el estilo, y no me extrañe que después siga con estas otras teorías leibnizianas. No, la mí me gusta mucho, pero lo mismo, a ver, si decimos, acá no estamos pasando el terreno, pero si decimos que Dios no es ni permisivo ni causa indirecta. Permisivo sí, causa indirecta no. Pero, a ver, sigue siendo, es como si yo miro que mi hijo está por meter los dedos en el enchufe y yo le digo, permiso. No es combatir el mal, por eso es absurdo. Ese ejemplo tal cual es de... No, Leibniz no lo dijo porque no había luz. Lo dijo Pierre decía, si mi hijo está por tomar un veneno y yo no lo evito, entonces yo soy cómplice. Está bien, yo no lo maté, pero soy cómplice porque permitir ahí es lo mismo que causar. ¿Y cómo lo resuelve? Y no es que se resuelva definitivamente, pero se dice, Dios solo causa el bien y tiene un plan en el donde solo hay bien. Históricamente, en algo en lo que Dios no tuvo nada que ver, y que es esta locura, pero locura sabia, precisamente por ser negatividad con la que Dios no tiene eso nada es que ver. Absurdo, locura sabia es absurdo. Locura sabia no es misterio, es absurdo, porque te pones un oxímoron. Disculpa, no se refiere a lo mismo. Locura es el mal, es absurdo. La sabiduría es la explicación de que si entiendo que el mal es absurdo, luchar contra eso no es absurdo. Claro, pero acá estamos hablando del ser. Acá estamos hablando que el mal existe. Yo eso te lo concedo. No, de ninguna manera, o sea, así como vos decís que yo pongo un enemigo, que vos no lo tenés, vos también estás poniendo un enemigo en el cual yo no soy. Yo no digo que luchar contra el mal sea absurdo. Yo digo que la presencia del mal es absurda. Otra concesión, ¿no? Sí. Bueno, así son las luchas.
Gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Pedimos especialmente que sean preguntas y no intervenciones ni aclaraciones, sobre todo por una cuestión de tiempo y por respeto a los disertantes que para eso están. ¿Pablo? Allá alcanzan el micrófono, Pablo. Al profesor Pablo, usted decía que el mal no permite ser conceptualizado, repele el abrazo del concepto. Sí. Ahora, al tildarlo de absurdo, ¿no estamos de alguna manera conceptualizándolo? Sí, como de alguna manera hay que conceptualizarlo. Habría que pensar en ciertos conceptos negativos como la privación. Es cierto, sí, tiene que haber alguna conceptualización. El problema es, ¿qué concepto es ese? ¿Es un concepto vacío? ¿Es un concepto...? ¿Cómo pensamos la privación? ¿Cómo pensamos la fealdad? ¿Cómo pensamos? ¿Qué tipo de conceptos hacemos? Entonces sí, yo no dije que fuera irracional, yo dije que fuera absurdo. Pero que hay que de alguna manera conceptualizarlo, si no, ¿en qué quedamos? En la acción. Eso es una de las salidas. Bueno, el mal no tiene explicación, es un misterio, es un absurdo, luego luchemos contra él, pero sin saber por qué. Está bien. Eso, estoy de acuerdo cuando vos tenés 80 años. Después que te rompiste la cabeza, pensando y decir, muchachos, no hay solución. Si volvemos después de 20 años y le decimos, no hay solución, estoy de acuerdo. Pero sí, al comienzo, yo ya lo planteo. Así, entonces no pensemos. Y eso me parece que es una trampa del demonio. En serio, se ríe, ¿por qué se ríe de lo que yo digo? Los esperamos, ¿no? Dentro de 10 años. Sí. 10 se llevamos. Qué horror. Qué absurdo. Sí, acá al costado. Gracias. Me quedé con lo de causalidad directa e indirecta de Dios en el mal. Tengo una duda con respecto a eso. ¿No se podría decir en un sentido que Dios es causa indirecta del mal al crear al hombre y con ello la libertad y lo que es lo que le permite al hombre justamente hacer el mal? Sí, una cuestión importante. La posibilidad del mal no es la causa del mal, ¿no? La posibilidad del mal, no es, que seamos libres no es la causa del mal. Es más, si que seamos libres fuera la causa del mal, o sea, por ser libres haríamos el mal necesariamente, no seríamos libres de hacer el mal, ¿no? ¿Está bien? Efectivamente, la finitud es la condición de posibilidad del mal, pero no su causa. Si fuera su causa, efectivamente, Dios sería el causante del mal. Si el mal realmente es histórico, si se introdujo en el mundo, si no había ninguna tendencia a favor del mal en las cosas, ¿no? Si era lo menos probable, pues fíjate vos que la tesis de que hubo un pecado original, de que el mal es histórico, supone lo histórico, que es lo que sucedió y podría no haber sucedido. Estudiar historia no es estudiar leyes generales. Y no solo podría no haber sucedido, sino que lo más lógico era que no sucediera, ¿no? A veces cuando pensamos que en ciertas explicaciones del pecado original, pensamos que, bueno, el hombre finito tenía que pecar. Y el hombre no tenía que pecar, por eso por lo menos es la explicación más tradicional, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, es fundamental ver que es cierto que la finitud es condición de posibilidad del mal, pero no que es su causa, ¿no? Sí. Para el padre, Juan Pablo. Ese último ejemplo del nene y después que lo aclaró con un hecho histórico, dice, si yo no actúo ante el mal, soy cómplice. ¿No lo estaríamos haciendo cómplices a Dios, siendo que es omnisciente? Sí, la cuestión ahí me parece, ¿no? Es que, primero, si llega a haber mal en el mundo, pasó ya por varios filtros, por así decirlo, en los cuales Dios ya intervino muchas veces en contra. Por lo pronto, crear las cosas buenas y con tendencia solo al bien, ¿no?
planear toda la historia humana para que solo haya bien, que ese es el plan A que a Pablo no le gusta distinguir del otro, ¿no? Las cosas podrían haber pasado sin que hubiera ningún mal y era lo más razonable. Intervenir en ciertos males concretos que no sabemos, ¿eh? Eso lo podemos experimentar, podemos decir que es posible, pero nunca podemos decir una ley general que tenga que intervenir siempre. ¿Por qué? Porque Dios interviene de 1000 maneras naturales y puede intervenir, decimos teológicamente, de forma sobrenatural. Ahora, es absolutamente necesario que intervenga de forma sobrenatural también para impedir todos los males. Es de estricta justicia. No sabemos por qué lo hace o no, pero no es de estricta justicia. Vos viste que si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, lo sobrenatural no es debido a esto, ¿no? ¿Me explico? Entonces hay dos cuestiones. Cuando hay un mal, no es sin más que Dios lo permite y deja las cosas libradas, sino que para llegar, insisto, hubo todos unos filtros de intervenciones divinas que pasaron. Por otro lado, Dios no permite que el mal tenga la última palabra tampoco, ¿no? ¿Por qué no hay más o menos intervenciones sobrenaturales? Es ese mundo en el que no podemos razonar desde la justicia o desde la necesidad, porque, repito, lo sobrenatural no es algo de lo que se pueda decir que hay absoluta necesidad de que suceda. No sé si me explico. Es lo que llego a... Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta para ambos. Porque todos los ejemplos y la visión de la permisión aludieron a casos de libertad, pero uno también habla del mal por casos que no son de libertad. Ayer leía que mueren 512 personas comidas por león en lo que va del año, por ejemplo, un caso concreto, matemático, medido. Entonces ahí pareciera que está, no sé, así escuchándolos, la discusión. Por un lado es bastante explicable, es bastante Casi todo a lo que nos referimos fue al mal moral, que eso es otra cuestión. Por eso, pero acá había un mal, ¿no? Que Dios podría haber evitado, me da la impresión, es una pregunta, ¿no? Sí, como y para vos da la sensación de que no es absurdo, es decir, de alguna manera Sí, es bastante razonable lo que pasó. Si caminas al lado de un león, es muy probable que te Yo no tengo mucho que comer, así que no sé cómo entraría el mal no libre en las dos. Es que precisamente es otra presencia de lo absurdo. ¿Cómo puede ser? Porque vamos a poner el texto de Nietzsche, sí. El león dice, no, los leones comen a los hombres, ¿no? Pero el león dice, qué rico que son los hombres. Eso es absurdo, que lo que es mal para uno sea bien para el otro. Eso es lo que a mí me parece, me hace mucho ruido, aún en ese tipo de cosas, ¿no? El águila vuela sobre el corderito y los corderitos dicen qué mala que es el águila, pero el águila dice, qué rico que son los corderitos, ¿no? El texto de Nietzsche. Entonces, eso para mí, esa lucha por la vida, se me presenta de un modo absurdo. Se me presenta de un modo absurdo. No digo más porque si no me va a decir la visión. Tengo otro. Me extrañó que no se tocara el tema hablar. No, tenía que contestar. Sí, falta la contestación de Dos palabras más rápido. Bueno, como sabés, es la cuestión del mal físico. Efectivamente, nosotros nos referimos, en casi todo lo que hablamos, al mal moral, ese mal que es histórico, etc. Mal físico es otra cuestión, muy difícil, comparativamente para toda la historia de la humanidad, un mal terrible, pero comparativamente menos malo. Comparativamente menos malo. De hecho, en toda la historia de la humanidad, el principio del fin no justifica los medios, siempre se aplicó para el mal moral, pero no para el mal físico. Yo puedo hacer un mal físico por un bien proporcionado a un bien. Volvemos al ejemplo del dentista, puede hacer un mal y nadie dice que por eso sea inmoral, ¿no? La raíz del mal físico, siempre se dijo, es efectivamente que haya cosas materiales, porque las cosas materiales esencialmente son corruptibles, ¿no? ¿Está bien? Entonces, efectivamente, entra dentro de las leyes de la naturaleza esto. Que no es un drama, a no ser que aparezca el ser humano, ¿no? En el ser humano, de alguna forma, en
en la pregunta por el drama del mal físico, de alguna forma está incluida la respuesta, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué es un drama para el hombre el mal físico? Precisamente porque no es solo físico, y entonces de esa tensión surge el problema. Del mal físico sí se puede decir, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice Dios lo admite, ¿no? Pero esa admisión es cierto que es más que una permisión y que es una causalidad indirecta, ¿no? Porque creando cosas físicas está creando simultáneamente, las cosas físicas son corruptibles, todos vamos a morir, etc., ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿eso es malo? Y no, porque como decíamos, el mal físico no es el mal por esencia, el mal absoluto que no se puede hacer bajo ningún concepto. Eso primero. Después relacionarlo con la cuestión teológica. Hoy en día es muy discutido por los teólogos la situación originaria, previa al pecado original, pero por lo menos yo tengo la concepción de catecismo más clásica. Dios originariamente podría no haberlo hecho, pero eximió al hombre del mal físico, ¿no? ¿Está bien? Entonces el mal físico actual que todos padecemos es por un lado consecuencia de nuestra corruptibilidad, pero por otro lado también consecuencia, al menos históricamente, de nuestros males morales. Eso aparte complica la cuestión, porque hoy en día ya no hay mal físico. El mal moral potencia el mal físico, ¿no? Los desastres psicológicos hacen que haya más enfermedades que lo que haya. Entonces hoy en día cuando hablamos de mal físico está entrelazado siempre a la cuestión del mal moral, y bueno, y ahí se introduce en toda esa problemática. Al profesor Pablo, ¿cómo definiría usted al misterio? No sé, yo sé. Él es que lo definió. El misterio es lo que no... Es misterioso. Es lo que no se puede, viene cerrar los ojos. Ante el misterio cerramos los ojos. O sea, Pero yo, para mí, el misterio, el uso de la palabra misterio, es positivo. O sea, misterio es que dos personas se enamoren. Eso es un misterio. No lo podemos racionalizar ni encontrar. Bueno. Ahora, que una persona se muera es un absurdo. Aunque creo que es un mal natural, pero para mí es un absurdo. Ahora, si es algo que no se puede ver, el misterio, pero la actitud... No, ante lo cual cierro los ojos. Bueno, porque me ciega, lo cierro por eso. Bueno, si cierro los ojos porque me ciega es una actitud humilde, no es ningún acto de vagancia ni nada por el estilo. Claro, cuando se presenta, pero no es mal. No, totalmente de acuerdo. Yo tengo que tener una actitud humilde de misterio ante las cosas buenas. No las puedo agotar, pero ante el mal no. Porque entonces, ay, qué malo, y cierro los ojos. ¿Qué nos pasa cuando vemos un accidente en la calle? Y nos vamos corriendo. Ahora, me extrañó no se tocara el tema del per se y el per accidens. Cuando se habla de que per se el mal no puede provocar bienes, ¿no lo puede tampoco hacer per accidens? Sí, no entré en eso, pero para mí esa distinción es muy edulcorada también, ¿no? Porque ¿cómo duele el per accidens? Bueno, o sea, yo entiendo que se puede dar esa categoría, esa es la que usa Santo Tomás en la cuestión disputada de malo, bárbaro, todo muy lindo, pero ¿cómo duele el per accidens? O sea, lo llamemos como lo llamemos, que no está dentro de la razón, y bárbaro, es per accidens. Yo concuerdo con esa razón, pero que sea per accidens no significa que no sea terrible y que no sea absurdo. Aunque no es per se, si llegara a ser per se, bueno, ya estamos en el horno, ¿no? O sea, no existiríamos, sería el peor de los mundos posibles. Bueno, o sea, si fuera per se. Es per accidens, pero que sea per accidens no significa que, bueno, no es per se, ¿no? Es per accidens y como duele. Tampoco significa que no sea un misterio. Bueno, para mí no, a ver, Bueno, por ahí. Al fondo. Bueno, buenas noches. Llegada la pregunta del compañero, inevitablemente llega un tiempo en que el debate empezó en términos filosóficos, pero trascendió esa barrera cuando empiezan a nombrar a Dios, cuando de alguna manera el misterio como tal es de orden teológico. Yo intuyo, Juan Pablo, va para vos, que por todo lo que venís diciendo y cómo lo venís desarrollando, vos no tenés una visión edulcorada del misterio, todo lo contrario. Y pareciera que el misterio, por cómo fue planteado por Pablo, parecería algo frente a lo cual
es una pared contra la que no puedo avanzar. A mí me gustaría, si pudieras desarrollar, Juan Pablo, el misterio en el sentido de, con los ojos abiertos, de la inteligencia, la penetración que uno tiene lentamente, ayudado por la fe. No sé si me entendés la pregunta. Sí, me parece que lo estás diciendo mejor de lo que podría decir. No, pero vos estás ahí. No, pues eso yo no lo aplico al bien, al mal. Yo tampoco, ¿no? No. Sí, vos dijiste mal, misterio. La lucha contra el mal, no el mal. Yo siempre recuerdo que una cosa que se le criticaba a Viktor Frankl, ¿no? Es que simultáneamente decía, en el mal puedo encontrar el sentido de la vida y a pesar del mal puedo encontrar el sentido de la vida. En ningún momento dice Viktor Frankl eso. Todo lo contrario. Viktor Frankl, el Homo Patiens dice precisamente que eso es una visión masoquista. Tenés razón, eso es lo que dice todo el mundo de Viktor Frankl, pero lo salgo a defender porque es una de las grandes discusiones. Es lo que iba a decir, Pablo. Pablo justamente, Viktor Frankl lo que respondía, pero estamos ahora sí ante un experto en Viktor Frankl, yo en lo poco que sé al respecto, en lo que respondía a Viktor Frankl del tema, era que precisamente no había contradicción y que la segunda expresión era la que explicaba la primera. ¿Por qué? ¿Qué quería decir cuando decía que en el mal puedo encontrar el sentido de la vida? Precisamente que a pesar del mal puedo encontrar el sentido de la vida, porque luchando contra el mal, en la lucha contra el mal, uno se puede realizar lo que no convierta el mal en bien, sino que precisamente si la lucha es buena, es porque el mal es malo, ¿no? Si no, no habría por qué luchar contra el mal, ¿no? Entonces, esa idea de que hay misterio, solo hay misterio en esa lucha contra el mal. La expresión de que del mal se puede sacar un bien es no del mal en sí mismo, como dije cuando hablé yo, sino luchando contra el mal, ¿no? Respecto a lo que decía, ya te digo, no sé si podría agregar demasiado. Yo siempre digo que me gusta la dedicatoria del libro de Journet sobre el mal en Santo Tomás, que dice que dedica ese libro a los que aman el misterio y odian el absurdo, precisamente porque son dos cosas, o sea que a vos no lo dije, precisamente porque son dos cosas máximamente opuestas. Y quizás estamos discutiendo a veces por cuestiones de palabras, voy a saber qué resonancias tiene en cada uno esta cuestión, porque así, viste, como vos le decías, Pablo, que él decía que el misterio implicaba pensar y una barrera. Yo creo que tradicionalmente la idea de absurdo es esto. Por eso yo les digo que la idea de absurdo, de que una cuestión sea absurda, es una cuestión racionalista, ¿no? Es una cuestión racionalista. Es decir, yo estoy absolutamente seguro que no se puede decir nada más. Si, como dijo Pablo después, dice, bueno, creo que quizá algo más se puede decir, bueno, ahí estamos de acuerdo. No, pero hago una aclaración. Sí, es racionalista, ¿por qué? Porque vivimos en épocas de pensamiento débil. Entonces, al vivir en épocas de pensamiento débil, hay que pensar. Porque si no, todos los gatos son negros. En el silencio todos somos Santo Tomás de Aquino. Entonces, es cierto que era güey mudo, pero después habló. Entonces, si yo me callo por el misterio, entonces, totalmente de acuerdo que hay que, pero racionalismo, o sea, yo hablaría de una racionalidad o una búsqueda de respuesta racional, porque es lo propio de la filosofía. Y yo en ningún momento dije que el misterio fuera toparse contra una pared. ¿No? Estoy de acuerdo con tu noción de misterio, pero que no se puede aplicar a la noción de mal. Pero sí, por eso puse los ejemplos trinitarios. La imagen plástica que usabas era cerrar los ojos. Esa es la definición etimológica. Si vos vas al verbo misterio, viene de mío, no se saca el mío. Y uno se queda mudo. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Eso viene del sonido onomatopéyico del que se queda mudo frente a algo que no puede explicar con palabras. Diccionario etimológico griego de mío es cerrar los ojos, pero bueno, no me... Está bien, una última cosa, Pablo, para vos. Sí. ¿No te parece que el mayor, digamos, sentido
del peor de todos los males se resolvió con la omnipotencia de la misericordia de Dios en Cristo crucificado. Sí, pero no me supera como filósofo. Bueno, Teólogo, ahí tendríamos que venir un teólogo, y un teólogo tendría que decir, fue necesario, que ahí vas a tener otro problema del Dios sufrente, del Dios crucificado, pero yo ahí no me puedo meter porque eso ya, por eso incluso cuando fue lo del pecado un poco le dije, bueno, claro. O sea, ahí no, ni sí ni no. En eso De lo que no se puede sumo hablar. algo a favor de Pablo, en esa cuestión, ¿no? Que es que es a favor tuyo, ¿no? Sí, por eso. La cuestión de, a veces, cómo se entiende la redención, yo no soy teólogo ni me quiero meter en esos temas, ¿no? Pero a veces en lo que tiene de filosófico, cómo se entiende la redención, es como decir, bueno, se acabó el mal y acá no pasó nada, ¿no? Y el mal que se haga en la historia, esta cuestión de que es mal para toda la eternidad, ¿no? ¿Está bien? Que se redima no quiere decir que se diga acá no pasó nada y era un jueguito y después. Por eso es que una postura, parece así, tradicional y cristiana, es como un optimismo, pero como un optimismo dramático, ¿no? Que se sepa que se va a llegar al fin de los tiempos, esto que vos decías, Pablo, no invalida que no sea una invitación a la lucha histórica, porque a ese fin final, que es suprahistórico, se puede llegar de distintas formas, con más pérdidas o con menos pérdidas, y las pérdidas que haya son definitivas, ¿no? Son definitivas, ¿no? Que el mal no pasó, lo que pasó, pasó. Muchas gracias. El fraile, el fondo. Se nos puede alcanzar el micrófono. Bueno, con esto que recién venía diciendo, se estaba llevando a la pregunta que yo quería hacer ahora, porque me parece que la diferencia en los problemas terminológicos, ontológicos que se están problematizando, tienen que ver con una comprensión teleológica distinta del problema del mal. Es decir, ante una visión teleológica, es decir, cuando hay una comprensión teleológica positiva, como es la cristiana, indudablemente el mal entra en la comprensión como un misterio. Y cuando no hay una comprensión teleológica, o cuando la comprensión teleológica es negativa, entonces el misterio es un absurdo. Yo no dije entonces, que el misterio fuera un absurdo, el mal es un absurdo. Yo no digo que el misterio sea un absurdo y que no. Perdón, sí, el mal. Entonces, esto por una cosa, si en realidad no estamos apuntando, si no está de fondo una comprensión teleológica distinta. Y yo diría, si en el fondo una visión puramente filosófica, en realidad no tendría que decir que el mal es un absurdo. Y solamente desde una visión teológica se puede decir que el mal es un misterio. Y entonces yo, si esto es así, también podría proponer un término que es el de paradoja. Entender al mal como una paradoja. Creo que sería una palabra que podría ser entendida tanto en un nivel filosófico como en un nivel teológico. Pregunta. O sea, yo no creo lo que sí, yo creo que la filosofía tiene que pensar desde las cosas. O sea, si ya estamos desde el punto de la redención, es otro debate. ¿Sí? Es otro debate. Entonces ahí yo te diría, bueno, pero ¿qué pasa frente a alguien que sufre el mal? Y se habla de locura de la cruz, etcétera, etcétera, pero son temas que me superan y que, pero bueno, para eso está la diferencia entre la fe y la razón. Si la razón ya diera todas las respuestas, la fe sería superflua, o, como pensaba el Farabi y Averroes, son cuentos de viejas, para el pueblo que no entiende. Yo creo que no, que la fe tiene una racionalidad superior a la de la razón, sí. Y bueno, para eso están los teólogos, para decirle, no, mire, pero hay otra cosa. Pero el filósofo, cuafilósofo, tiene que describir la realidad, aunque ésta sea cruda.
Estoy de Esta acuerdo. será cruel. Por eso entonces el diálogo es teológico o filosófico. De mi parte, filosófico. De eso, una cuestión nomás. Vos decías primero de lo teleológico. Para mí es fundamental este tema que a Pablo no le gusta. Teleológico depende que te refieras a la voluntad antecedente o consecuente de Dios. Si vos decís que el mal se orienta al bien con la voluntad antecedente de Dios, eso es la teodicea de Leibniz, ¿no? Y estarías diciendo que Dios de alguna forma diseñó un mundo con males para sacar de ellos bienes, y sirve de los males para sacar bien. Yo no estaría de acuerdo para nada, ¿no? Ahora, si te referís teleológico en ese segundo momento es una metáfora cronológica, ¿no? Es la voluntad de Dios circunstanciada, supuesto un mal histórico que Él de ninguna forma quiso, ¿no? Ahí recién podrías hablar de una teología. Respecto a lo filosófico y lo teológico, yo creo que habitualmente es cierto, la filosofía para nada puede dar una respuesta, pero sí puede decir algunas cosas que son muy importantes para la teología y que quizás sea el más importante de los preámbulos de la fe, lo que se diga sobre esto. Normalmente en la teología contemporánea, por ser demasiado fácil a que la explicación filosófica es la racionalista de la teodicea, y pretender dar una respuesta solo teológica sin ese sustento filosófico, a veces termina sin darse cuenta, tomando subrepticiamente filosofías que terminan malinterpretando el dato revelado, etc. Bueno, Otra vez el no hay más ya. Soy el profesor Alejandro Colman, egresado de esta casa de estudio. Tuve el placer de tenerlo a los dos. Ustedes lo estuvieron escuchando recién. Muchas gracias por este debate. Queda una tercera parte que nos vamos a tener que ir a un auditorio más grande porque cada vez más convocatoria, ¿sí? Más gente que la cancha de River hoy, dicen que hay en el debate. Algunos agradecimientos, en primer lugar, a Héctor del Bosco por organizar conjuntamente esta actividad. Fue un placer trabajar con él y con Juan Manuel, su secretario. También agradecer a la Orden Dominicana en la persona de Fray Jorge por el acompañamiento, por darnos también la oportunidad de confiar en nosotros. Por allá atrás está el coordinador de la cita argentina, Ernesto Alonso. Ernesto, también te agradecemos. Nosotros, desde que empezamos el año pasado con la cita joven, él siempre nos acompaña y nos motiva para avanzar en nuestras actividades. Le cuento un poco en qué es esto de la cita para los que no saben. La cita fue fundada hace unos 40 años por el aquel entonces Cardenal Bostila, Papa Juan Pablo II, y uno de sus objetivos era difundir en pequeñas comunidades de estudios el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, porque consideraba, y lo sigue considerando la Iglesia, que tiene mucho para decirle al hombre de hoy. Bueno, nosotros tomamos este desafío y el año pasado nos propusimos con algunos jóvenes traer ese pensamiento de Santo Tomás de Aquino de una manera juvenil, hacerlo asequible al hombre de hoy y plantear estas cuestiones, ¿sí? como la cuestión del tema del mal y como muchas otras cuestiones que el santo abarca y que no le tiene miedo a enfrentarse, tomando su espíritu, ¿sí? El espíritu de Santo Tomás, de aquello que nos decía que cualquiera verdad, la diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tratar de buscar la verdad de las cosas y no tanto lo que dijeron los filósofos. Con ese espíritu afrontamos esto y también con el espíritu de difundir, ¿no? El pensamiento. Nos juntamos en comunidades de estudios, ya tenemos 4 comunidades, una comunidad de arte, donde ahora le vamos a dar un pequeño presente que surgió de esa comunidad, y una comunidad de difusión. Bueno, agradecerles a ellos dos esta preparación. Siguiendo el espíritu tomista, uno de los regalos tiene que ver con eso. No beban en exceso porque van a caer en males. No, todo lo contrario. Y el otro justo tiene que ver con lo que yo les decía, que quizás esta cuestión del mal, su respuesta última teológica está en la cruz. Eso que les damos es un vía crucis
con imágenes artísticas de clásicas, ¿sí? Donde tratamos de mostrar la belleza a través de esas imágenes, con textos sacados cada meditación con textos y oraciones de Santo Tomás. Bueno, fue algo que hizo la Comisión de Arte, esperamos que le guste, y bueno, es una manera también de difundir y acercar el pensamiento de nuestro patrón, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por la presencia.